Querida familia, queridos amigos de la mesa directiva, respetadas autoridades, estimados colegas, queridos estudiantes, amigas y amigos todos. Les doy la bienvenida a este acto académico en el cual me permito presentar mi más reciente obra titulada La oralidad y los principios del procedimiento. He querido moderar personalmente este evento, obviando al acostumbrado maestro de ceremonias, porque siento que al padre le corresponde presentar al hijo en sociedad. Pero esta presentación no la hago solo. Me he rodeado de entrañables amigos para juntos entregar al Foro Jurídico Ecuatoriano este libro. Primeramente, me permito presentar a la mayor autoridad nacional en el pensamiento crítico de la salud. Médico, magíster en Ciencia y Medicina Social y PhD en Epidemiología. Un hombre que ha demostrado un profundo compromiso con la academia y con las luchas justas. Es un privilegio ceder la palabra al doctor Jaime Breil Pazimiño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Muy buenas noches con todas y con todos, queridísimos, respetados amigos, colegas de la mesa directiva, autor de la ópera prima de postdoctoral que nos da la alegría de esta reunión, autoridades de la universidad, directivos, profesores, profesoras, amigos y amigas entrañables y familiares de nuestro querido Álvaro. Ya saben ustedes que yo en las cosas que me importan no improviso, así es que voy a leer dos palabritas que han sido trabajadas, no sé cuánto de la cabeza y cuánto del corazón. Creo que más del corazón, pero también con mucho respeto a la obra que presentamos hoy. En esta noche tengo el privilegio de darles una cordial bienvenida a un acto que para mí tiene una gran significación, tanto en mi condición de rector como en lo personal. Como rector, porque en estos 2 años de rectorado y de lucha en defensa de la Universidad Andina, de su autonomía y prestigio, que han constituido una de las etapas más intensas de mi vida académica, soy un testigo directo de la capacidad jurídica de este gran y leal amigo, de su nítida calidad humana y de su temple ético. Atributos que lo convirtieron en uno de los recursos que tuvo mi gestión. Me identifico con su serena verticalidad y con el pesar que le ha causado la incomprensión de quienes han cuestionado su acertada orientación jurídica en estos momentos difíciles. En lo personal, porque a pesar de que nos separan algunos aspectos, ¿cómo les llamamos?, ideológicos, nos hemos encontrado en el sencillo nivel humano donde operan las vibraciones de los procederes éticos, los del afecto y del respeto mutuo, donde surgen relaciones humanas perdurables. Por consiguiente, ¿qué mejor momento que esta noche de regocijo académico por la presentación de su primera obra postdoctoral, para empezar mi perfil del autor que me distingue con su amistad y al que le agradezco por su leal y respetuosa asesoría? Digo respetuosa porque más allá de su espíritu intenso y diligente, jamás transgredió los límites del respeto a mi autoridad. Asistimos hoy a la aparición de un libro editado por nuestra universidad y la firma editorial ecuatoriana Jus et Historiae, que condensa una brillante tesis doctoral
que pudo elaborarse en la Universidad Complutense de Madrid con el consistente apoyo de nuestra universidad. En mi condición de investigador médico, es evidente que mi conocimiento y experticia no corresponden al campo jurídico, y por eso dejo a Ramiro Ávila, a Íñigo Salvador y al mismo autor la tarea de resaltar cuáles son los mayores y originales aportes de Álvaro al conocimiento de la oralidad como instrumento al servicio de una mejor impartición de justicia, al discernimiento de sus contribuciones frente al estudio de una teoría general sobre la oralidad jurídica, con sus ventajas y desventajas de cara a la efectividad de los principios del procedimiento y cuáles sus contribuciones al estudio de la historia comparada de la oralidad jurídica en España y Ecuador. Al respecto, no escapará al sentido común de los presentes que si los procedimientos de la justicia ecuatoriana se construyen en la oralidad y si esa es la base de los procesos civiles, entonces la problemática de la tesis es de evidente relevancia y toca elementos trascendentes para el debate sobre las bases operativas de nuestra justicia. Lo que me corresponde a mí en esta breve presentación, a más de agradecerles como cabeza de esta entidad anfitriona por su presencia en este solemne y significativo acto, es poner de relieve el porqué. Esto es bien importante, el por qué un rector, ajeno a los cánones burocráticos y trabajador de la ciencia alejado de los afanes de la política, se siente especialmente orgulloso del triunfo académico de uno de sus principales colaboradores. Álvaro, a más de ser uno de los brillantes jóvenes docentes del área de Derecho, un área que a esta universidad la distingue especialmente nacional e internacionalmente, es un investigador nato, que combina no solo las condiciones de un especialista del derecho, sino la experticia de un historiador riguroso. Sus atributos académicos le granjearon el reconocimiento también de sus maestros españoles. Por eso, en su prólogo de la obra, el profesor Enrique Ballines García asevera que Álvaro es una persona, comillas, persuasiva, tenaz y de fuertes convicciones. Un académico que se puso manos a la obra y gracias a su esfuerzo, a su perseverancia y, es de justicia reconocerlo, sigue la cita, a su gran capacidad para entender y analizar lo jurídico, llegó a elaborar su brillante tesis doctoral. Y lo hizo con realismo, honradez y rigor. Palabras mayores de un gran maestro español que tenía en este doctorando ecuatoriano a uno de sus brillantes alumnos. Álvaro Mejía, junto con un grupo de mujeres y hombres universitarios, para quienes llevo una inmensa gratitud en el corazón, me han acompañado en estos 2 duros años de lucha, yo diría exitosa, de la Universidad Andina Simón Bolívar. No solo porque hemos recuperado nuestra estabilidad internacional, nuestra estabilidad institucional además y económica, sino porque pudimos derrotar al modelo tecnoburocrático que pretendieron imponernos. Desde un espacio de formación de posgrado plural y crítica, de excelencia, autónoma, constructora de equidad, responsable, latinoamericanista y abierta a la innovación, que es lo que buscamos día a día constituir en esta casa de estudios. Desde su labor impecable en la Procuraduría de la Universidad, arrimó el hombro para apoyar un programa de acción universitaria que propusimos a nuestra colectividad, que nos permitiera seguir creciendo, mejorando y proyectarnos nacional e internacionalmente en medio de un enfrentamiento, tal vez en la materialidad desigual, pero en la espiritualidad superior en el lado nuestro, emblemático en todo caso contra el autoritarismo. Una lucha contra el autoritarismo, que en todas sus formas y en todos los espacios es uno de los grandes problemas
de lo que es un gobierno democrático, de lo que es vivir en democracia. El abuso del poder y las concepciones burocráticas de la educación superior que han estado ahogando por 10 años el crecimiento profundo de la educación superior ecuatoriana. Yo invito a las y los colegas, a los familiares y amigos que se han hecho presentes en esta noche, para que escuchen las sapientes opiniones de nuestro querido y prestigioso director del área de Derecho, Ramiro Ávila, de nuestro respetado y querido amigo Íñigo Salvador, decano de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y del propio Álvaro, sobre este valioso ensayo acerca de la oralidad y los principios del procedimiento. Muchas gracias. Nos habría gustado a todos que mi siguiente invitado se encontrara aquí junto a nosotros en esta misma sala. Pero aun cuando nos separe un océano, al maestro, al amigo, siempre se lo va a sentir cerca. El doctor Enrique Ballines García, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y a quien considero una de las autoridades del derecho procesal español, ha querido enviarnos un mensaje en esta noche, el cual invito a todos a observar. Buenas tardes a todos. Señor rector, señor director del área de Derecho, señor decano de la Facultad de Jurisprudencia, doctora Ana Mejía, querido Álvaro, distinguidas autoridades académicas, profesores, profesoras, estudiantes, señoras y señores. Para mí es un gran honor poder participar hoy en este acto de presentación del libro La realidad y los principios del procedimiento, que ha escrito mi querido Álvaro Mejía Salazar. Cuando Álvaro llegó a la Universidad Complutense de Madrid en el año 2012 y me habló de su interés por llevar a cabo una investigación sobre la oralidad, le dije que eso no podía ser tema para una tesis doctoral, que era un tema demasiado amplio, que tenía que acotarlo y restringirlo a una parcela del conocimiento mucho más estrecha. Él, sin embargo, que es una persona persuasiva y convincente, me dio sus argumentos y me convenció. Álvaro me explicó que tenían ustedes en ciernes la aprobación del COGEP, del Código Orgánico General de Procesos, y que ello supondría una radical ruptura con el sistema procesal civil escrito que había venido siendo utilizado en el Ecuador en todos los años anteriores. Esa misma ruptura la habíamos tenido nosotros en España hacía 10 años, en el año 2000, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente. Y, por lo tanto, lo que había ocurrido en España 10 años atrás merecía ser estudiado para, en su caso, ser luego utilizado en la implantación del nuevo modelo procesal oral que se avecinaba en el Ecuador. Álvaro, con mucho tesón, con mucha intensidad, que es una cosa que a él le caracteriza, se puso a trabajar y, con ello, años después, culminó un magnífico trabajo, una magnífica tesis doctoral con la que obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Lo que él nos presenta se corresponde con la primera parte de esa tesis doctoral, con lo que tiene que ver con la oralidad en general y su implementación tanto en España como en Ecuador. Es un tema muy interesante que inevitablemente me recuerda mis años de estudiante. Yo, cuando era estudiante, como cuento en el prólogo que me invitó él tan amablemente a escribir, cuando era estudiante siempre me gustaba de acudir a clase, y cuando no podía ir a clase, cuando faltaba a clase, pues por estar enfermo típicamente, luego el poder ponerme al día con la materia me costaba mucho esfuerzo, mucho más que la materia que estudiaba después de haber asistido a las clases. En definitiva, que la comunicación oral entre el profesor y el alumno contribuía a un mejor aprendizaje. El juez que tiene que fallar un asunto sobre la base de los escritos que ha ido recibiendo de las partes está en peor situación de comprender los contornos y las sutilidades del caso que el juez que ha podido escuchar cuáles son esos contornos y esas sutilidades directamente de la palabra de las partes o de las informaciones que ha recibido de los testigos o de los peritos. La comunicación oral, directa y presencial es un valor para el entendimiento entre las personas, y eso vale tanto en la enseñanza como en la justicia. Ahora bien,
Y este es un tema que Álvaro Mejía enfatiza muy bien en su libro. No hay que creer en la oralidad como un absoluto. En el ámbito procesal, la seguridad que proporciona la escritura también es un bien muy valioso y, de hecho, salvo error o omisión por mi parte, no hay ningún país del mundo en el que la demanda, el escrito inicial del proceso o la alegación inicial del proceso se haga en forma oral. La demanda siempre suele revestir forma escrita. Y junto con la demanda podemos pensar en otros actos del proceso a los que amerita la forma escrita, para los que la forma escrita es conveniente. Por otro lado, tampoco creo que sea útil entender la oralidad como un absoluto cuando no existen los medios suficientes para implementarlo. Y aquí en España hemos tenido un problema bastante importante con un proceso oral establecido por la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el que básicamente el proceso se estructuraba en 3 hitos: demanda escrita, vista y sentencia escrita. Pero no existían juzgados suficientes para asumir en sus agendas todas las vistas que había que celebrar, lo que ocasionaba que entre la presentación de la demanda y la celebración de la vista en ocasión pasaran hasta 4 y 5 años, lo cual es un atentado contra un derecho fundamental de las personas, como es el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, como decimos aquí en España, o el derecho a que el proceso no dure más allá de lo razonable, como diría nuestro Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así que, en realidad, por supuesto que sí, pero sin despreciar las seguridades que ofrece la escritura y siempre con mucho realismo y teniendo en cuenta los medios con los que cuenta la Administración de Justicia. Esto sobre el contenido de la obra, que no voy a adelantar en nada más. Me voy a despedir simplemente con unas palabras sobre el autor. Probablemente para muchos de ustedes estas palabras pues no les aporten nada, porque conocen ustedes al autor mucho mejor que yo y le tienen mucho más cerca para compartir con él muchos ratos de realidad y conocerle mucho mejor. Pero yo diré que el Álvaro Mejía Salazar, que vino a España y que trabajó conmigo y que yo conozco, es una gran persona y es un gran profesional. Es un gran profesional porque tiene una gran agudeza y tiene una gran capacidad para el estudio de cualquier asunto jurídico y tiene mucha capacidad para enfocarlo desde distintas vertientes, debatirlo, está abierto a las opiniones ajenas, a cambiar su criterio. Es un gran profesional del derecho. Y es una gran persona, porque sobre todo es una persona auténtica, transparente, diría yo. Cuando uno conoce a alguien, se imagina cosas sobre esa persona. Y luego, si le sigue conociendo durante el tiempo, confirma su impresión inicial o la desmiente. Y en mi caso, y mejor dicho, en el caso de Álvaro, estoy en el primer supuesto. Es decir, lo que yo vi en Álvaro el primer día es lo que luego me he encontrado en los 5 años posteriores en mi relación con él. Una persona trabajadora, una persona cumplidora, una persona en la que se puede confiar y a la que puedes también confiar no solo tu trabajo, sino tu amistad. Enhorabuena, Álvaro, por el trabajo realizado y nada más, muy buenas tardes a todos. Fue mi profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Allí inició una relación de profundo respeto en la diversidad de nuestros pensamientos. Respeto que con el paso del tiempo y con muchas circunstancias que hemos enfrentado juntos, devino en una amistad sincera de la cual me precio. Cedo el uso de la palabra al doctor Ramiro Ávila Santamaría, director del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Muy buenas noches, apreciado rector, apreciado Jaime, apreciado autor, amigo Álvaro, apreciado Íñigo, decano de la Facultad de Jurisprudencia, apreciado público presente. La verdad, y no lo digo con falsa humildad, yo creo que hay un montón de gente que podría hacer comentarios más inteligentes que yo, del Instituto de Derecho Procesal, por ejemplo, o del programa de Derecho Procesal. No tengo fama de ser procesalista, ni tampoco he escrito sobre Derecho Procesal, y por eso me siento súper honrado de esta deferencia de haberme invitado a estar aquí sin tener la calidad suficiente para comentar.
Así que te agradezco, Álvaro, por ese maravilloso detalle. Yo quisiera hacer dos comentarios, uno sobre Álvaro y otro sobre el libro. Primero comienzo resaltando algunos aspectos de Álvaro que salen desde el libro y también salen de esta experiencia de haberle conocido y haber trabajado con él estos años. La primera evidente es que Álvaro es un gran jurista. No es como la mayoría de nosotros que somos reproductores de conocimiento, reproductores de lo que dicen las normas. Álvaro es un creador del derecho. Álvaro tiene esa capacidad poco común de interpretar, de inventar, de innovar, de asociar, de sistematizar. El libro es una muestra de eso. Otra característica de Álvaro que quiero destacar es que Álvaro es profundamente honesto en dos sentidos. En el uno, intelectual. Él es muy sincero cuando habla, cuando opina, y muy consciente también desde dónde opina. Y yo coincido con que es un tipo transparente y uno sabe qué es lo que se puede decir y qué es lo que puede reaccionar Álvaro. Es honesto también en el sentido de incorruptibilidad. Es un tipo incorruptible. Y esto es un valor maravilloso en estos últimos tiempos que estamos viviendo unas zozobras horribles de gente que se vende por el dinero, por las influencias políticas. Álvaro es incorruptible. La otra característica de Álvaro que a mí me llama la atención es que él es uno de los ya lastimosamente pocos juristas que son además eruditos. Yo me eduqué en la Universidad Católica en una época donde tenía muchos profesores eruditos. Algunos les veo aquí, tengo el honor de verles, de gente que sabía derecho y además sabía literatura, sabía arte, sabía política, sabía historia, sabía conversar sobre un montón de cosas que no eran solo las leyes. Cada vez hay menos de estos. Y Álvaro es uno de esos. Es un erudito y se refleja además en su anterior libro, que es de estas biografías del siglo XVI. Él es, digamos, es un gran historiador, es un gran jurista, es un gran conversador. La otra virtud que quiero destacar de Álvaro, que a mí me parece también poco común, es que es un tipo de una lealtad demostrada y de una lealtad que es maravillosamente admirada por personas como yo. Y me refiero básicamente en su relación con el señor rector. Le he visto en circunstancias difíciles y me parece que él ha sabido demostrar una lealtad, pero a muerte, una lealtad incondicional. Y esto es maravilloso porque nos habla de un jurista que además es un ser humano con el que vale la pena llevarse y además con el que vale la pena trabajar. Si yo tendría que escribir los hombres del siglo XXI, que no voy a poder hacer nunca. Y yo sin duda una de las biografías que intentaría escribir sería la de Álvaro, sin duda alguna. Ahora hago algunos comentarios sobre el libro. La primera cosa que destaca del libro es la prosa limpia, impecable, clarísima. Es un texto que se lee con una facilidad enorme. Yo soy un obsesivo de dónde ponen las comas, los puntos y estas cosas. Este es puesto a lo Borges, la coma donde tiene que estar. Y esto es notable, que eso habla de un trabajo minucioso y de tiempo. Estoy seguro que esto le costó mucho tiempo escribir y editarlo. Se nota un texto muy trabajado, muy pulido. La otra virtud de esta obra es que es pedagógicamente bien escrita. A mí me hubiera encantado leer este libro cuando era estudiante porque está sistematizado el conocimiento, va desde conceptos generales hacia aplicaciones, después retoma las ideas centrales, concluye, ata con el siguiente capítulo. Esto es una típica obra de un docente que sabe escribir, sabe transmitir y se nota que sabe ordenar las ideas. Otro aspecto importante de la obra es que este es un ejemplo de hermenéutica jurídica. Ustedes van a ver esa capacidad enorme de sacar conceptos de la doctrina, de discutir él con autores canónicos, de mezclar jurisprudencia, el de opinar, criticar, comentar, desarrollar teoría. Eso es evidente en el libro. Sobre el contenido, a mí me parece que el texto es súper contemporáneo.
O sea, es de estos abogados que ya manejan el derecho constitucional y los derechos humanos. Ustedes van a encontrar cuando, por ejemplo, en el plazo razonable, qué es un tiempo adecuado para resolver las cosas procesales. Él ya tiene jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces es un texto, digamos, actual, moderno, constitucionalizado. Y creo que es importante. Además, hay algunos conceptos de derechos humanos importantes. Yo quisiera, sin ánimo de que se vea como una crítica, porque estoy seguro que a Álvaro no le puedo pedir lo que voy a comentar ahorita, pero quisiera que esto sea como una demostración de lo que somos en la universidad. Esta universidad, si de algo se caracteriza, es que somos críticos, nos comentamos, dialogamos, y esa es una de las virtudes de Álvaro. Álvaro sabe escuchar, sabe conceder cuando es necesario y sabe imponer su criterio cuando él cree que está convencido de eso. Entonces, lo que voy a comentar ahorita no es una crítica al texto, porque no le puedo pedir al Álvaro cosas que, digamos, él desde su mirada y donde se ubica, digamos, no tiene por qué satisfacerme a mí, digamos, sino que son comentarios que veo desde mi deformación profesional, porque yo soy un abogado terriblemente deformado, pero terriblemente deformado. Entonces, entonces miro desde algunas perspectivas distintas. La primera, por ejemplo, que a mí me llama la atención es la perspectiva de la historia de Álvaro. A mí me parece que es muy lineal, muy episódica, muy elitista y también muy europea. A mí me hubiera encantado... A mí, por ejemplo, que abrazo una teoría que es la del constitucionalismo del oprimido, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, ver una mirada desde los usuarios, desde la eficacia del sistema, desde esa evolución de qué pasó con estos procesos civiles, por qué la oralidad, cuáles eran las demandas. O sea, no ver tanto desde el texto legal, sino desde el uso de la gente y desde los comentarios de los usuarios. Esa es una historia, digamos, desde los procesos y no desde los episodios, que se nota clarísimo a mí me parece desde el anexo. Y yo abrazo una teoría que se llama el neoconstitucionalismo, que tiene como una finalidad, para mí, importante, el buscar un derecho que tenga como fin transformar realidades en sociedades tan inequitativas, tan asimétricas como la nuestra. Y una de las características de esta teoría es la teoría de los principios. El texto es sobre los principios y a mí me parece, entonces la entrada de Álvaro me parece que es absolutamente fundamentada, es absolutamente procesal, está absolutamente bien documentada, pero si es que se hubiera hecho desde la teoría de los principios, y hay tres características. Una es que los principios son un haz de posibilidades, otra es que los principios son un mandato de optimización y la otra es que los principios están tremendamente vinculados a los derechos fundamentales. Yo creo que, por ejemplo, las formas de los procesos son muy importantes para la realización de los derechos. El Álvaro sí concede esto y efectivamente él dice que hay un conjunto de derechos que se materializan en el debido proceso, como forma, como mecanismo. Pero a mí me parece que también es como finalidad. En esa lógica, por ejemplo, la oralidad como principio que Álvaro no admite, para él es una mera forma de comunicación, para mí sí sería un principio en tanto y cuanto la oralidad garantiza la tutela efectiva. Desde esa lógica para mí sería un principio. Y entonces la oralidad sería, desde el mandato de optimización, al legislador y al juez, sería la obligación de que ese se estructure de tal forma que la tutela efectiva se haga realidad. Yo mi doctorado lo hice desde la sociología del derecho y entonces yo ya veo la necesidad de, por ejemplo, de demostrar algunas cosas. Por ejemplo, hay muchas afirmaciones que hace Álvaro en el texto que a mí me parece que son, que él asume que son proposiciones y axiomas válidos y a mí me parece que eso no necesariamente es así si es que uno lo contrasta con la realidad. Por ejemplo, Álvaro sostiene que en la segunda instancia la oralidad no es necesaria porque se repiten los argumentos de la primera instancia. Lo mismo sucede en casación.
Yo soy litigante en derecho constitucional y no en derecho procesal. Y en derecho constitucional, yo todas las veces que he litigado en segunda instancia, el objeto del litigio no es la demanda, ni tampoco la contestación a la demanda, sino la sentencia. Y en la sentencia hay nuevos argumentos y hay nuevas posibilidades, y yo sí creo que eso en oralidad se puede hacer en segunda instancia sin que sea una simple repetición. Por ejemplo, si es que Álvaro se acercaría a la realidad o haría entrevistas de carácter cualitativo con gente que está litigando, es muy posible que su opinión cambie. Y así hay muchas afirmaciones. Por ejemplo, en la oralidad el debate se dinamiza. Esto a mí me parece que no siempre es así. Uno ha debatido muchas veces en juicios orales donde lo que hace el otro litigante es reproducir y aprenderse de memoria lo que está escrito y donde el juez tampoco permite el debate y donde además en la oralidad, quienes particularmente ejercen en derecho penal, saben que a veces las resoluciones se toman por acuerdos previos a la audiencia. Entonces la oralidad a veces no es un espacio de dinamización de argumentos. Yo, por ejemplo, diría ahí, si mira la realidad el Álvaro, con instrumentos de la sociología jurídica, es muy posible que él matice muchas de sus afirmaciones, de las cosas que él asume y de las cosas que él sostiene. Por ejemplo, él sostiene también que las sentencias, si es que se ordena al juez el dictar sentencia en el mismo momento en que se produce la audiencia, él sostiene que eso precipita una sentencia que podría ser superficial. Yo sostengo que cuando el juez, en la oralidad, el juez solo debería cerrar un caso o cerrar una audiencia cuando se hace un criterio de lo que se está discutiendo. Y cuando ya se hace un criterio de lo que se está discutiendo, debería poder dictar una sentencia sin que ésta sea considerada precipitada. Entonces, yo no digo que esas hipótesis que plantea como afirmación Álvaro no sean ciertas en la realidad, pero cuestiono porque puede ser que no lo sean. La última comentario es que yo, haciendo honor a esta universidad andina, y yo busco lo andino como una forma de encontrar posibilidades al derecho. En esa lógica, la oralidad en el Ecuador es milenaria y sigue existiendo. Y desde la interculturalidad debería haber un mandato de que cuando se escribe textos sobre derecho procesal oral, hay algo que podemos aprender de los pueblos indígenas, que son orales por excelencia, que la escritura les ha llegado hace no mucho a través de esta obligación de que tengan que hacer actas de sus sentencias. En la Amazonía casi todos los procesos son orales. Entonces uno dice, el Álvaro sostiene que el antecedente de la oralidad es esta ordenanza procesal civil austriaca húngara del año 1877. Desde la perspectiva de la historia europea, él tiene razón. Pero desde la perspectiva, digamos, andina, intercultural, tradicional, milenaria, que ha reconocido la Constitución, la justicia indígena, eso no es verdad. La oralidad ha existido aquí, ha convivido con el proceso escritural y hay mucho que deberíamos poder aprender de esos pueblos indígenas que han practicado la oralidad para resolver conflictos desde hace mucho tiempo. Acabo con una idea última. Yo tengo que confesar que el primer libro que leí, digamos, estudiándolo, fue cuando tuve la oportunidad de dar clases en la Universidad Católica en el año 1993 y fue sobre derecho procesal, escrito por el doctor Zavala Vaquerizo. Y casualmente el último libro de derecho que he leído es el libro escrito por el doctor Álvaro Mejía, La oralidad y los principios del procedimiento. El primer libro fue el primer libro que yo estudié de derecho. Lastimosamente después abandoné el derecho procesal porque la vida a veces lleva cosas. Y yo tengo que reconocer que yo aprendí mucho estudiando eso. Y la verdad es que es fascinante el derecho procesal. De ahí en adelante, después que dejé de dar clases de derecho procesal, me vuelvo a encontrar con este texto de Álvaro y quiero decirte así de corazón y sinceramente que sentí un placer enorme en volver y tuve estos flashbacks del derecho procesal que leí y me encantó, la verdad me encantó. Yo me divertí leyendo este libro, lo leí con mucha atención, lo leí con fruición y sobre todo, Álvaro, aprendí un montón de este texto. Yo te quiero agradecer por tu tiempo al estudiar el doctorado, al haber escogido este tema y al haber publicado este libro y te felicito, Álvaro. Muchísimas gracias.
Fui amigo de su padre antes que de él. Aún recuerdo cuando estrechamos lazos en una reunión de la Academia de Historia Militar, celebrada en el Círculo Militar, suntuoso edificio que se levanta en el mismo solar donde siglos atrás se levantaba la casa de sus antepasados. El doctor Íñigo Salvador Crespo es un reconocido abogado internacionalista y ejerce en la actualidad, con particular acierto, el decanato de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Íñigo, bienvenido. Muchas gracias, querido Álvaro, estimados Jaime, Ramiro. Estoy muy honrado de asistir esta noche a este acto por varios motivos. El primero, encontrarme en esta hermosa sala de honor que tantas reminiscencias trae de una sala del capítulo de uno de los viejos conventos del centro histórico y quizás de la sala capitular de San Agustín, en donde nuestros patriotas profirieron el primer grito de independencia en América. Me unen con esta casa de estudios, a pesar de que no he estudiado en ella, ni he sido profesor en ella todavía. Eso sí, el hecho de que el título que yo obtuve de maestría en una universidad europea lo convalidé aquí, de modo que tengo un título de maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar. El segundo motivo de afecto y unión con esta casa de estudios se debe al hecho de que, como muchos ecuatorianos, sentimos como propio, sentimos en carne propia el vejamen que sufrió la Universidad Andina Simón Bolívar y particularmente mi querido amigo César Montaño en esta lucha del autoritarismo contra el pensamiento crítico, contra el pensamiento libre. Tuve la oportunidad de contribuir de forma colateral con algo de mi conocimiento jurídico a tratar de solucionar ese problema. Quiero creer que ese aporte de algo valió. De modo que, como les digo, queridos amigos, me siento en casa. Y el otro motivo de particular honor y, por qué no decirlo, deleite de estar aquí esta noche es el motivo mismo de este acto, la presentación de la obra La oralidad y los principios del procedimiento de Álvaro Renato Mejía Salazar. Nuestra amistad no es de muchos años atrás, nuestra amistad es una amistad nueva, pero es una amistad que se siente vieja. Cuando yo vi el libro y vi que las ediciones que lo publican se llaman Ius et Historiae, justamente pensé, esos son los dos principales puntos de contacto que tengo con el autor. Somos abogados, somos ambos profesores en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hemos trabajado juntos temas jurídicos, pero sobre todo somos amigos porque nos unen ciertas aficiones por temas justamente como la historia y todo lo que de histórico puede existir en una amistad. A diferencia de lo que ha mencionado Jaime, yo no tengo ningún tipo de barrera ideológica con el Álvaro. Soy casi tan curuchupa como él, y a mucha honra, pero soy un tipo abierto, soy un tipo dispuesto a conversar con gente que piensa distinto y a encontrar mérito en lo que los otros piensan. Y creo que ese es un motivo de unión entre la gente pensante y ese ha sido un motivo de profundo aprecio entre Álvaro y yo. Desde el punto de vista profesional, además, tengo que decirles, esto quizás es una infidencia, pero Álvaro es uno de los profesores jóvenes de la Facultad de Jurisprudencia de la Católica, mejor evaluados en la evaluación tanto de los estudiantes como en la coevaluación que hace la propia unidad académica. De modo que
no es de sorprenderse que una persona de los quilates de Álvaro haya generado una obra que ha dado de momento tanto que hablar en este evento y que en el futuro va a dar muchísimo de qué hablar y sobre todo de qué escribir. Esta es una obra que tengo la seguridad total de que va a ser citada de hoy en adelante, no solamente en lo que tenga que ver con la oralidad, sino en lo que tenga que ver con el derecho procesal. La verdad es que esta obra es una obra diferente a todas las obras que se han escrito y se han publicado en el Ecuador respecto del tema de la oralidad. La oralidad es ahora una moda en el Ecuador, una moda recogida en el Código Orgánico General de Procesos y que ha dado lugar a una cantidad de publicaciones que versan sobre la oralidad, pero que en realidad sobre lo que versan es sobre el COGEP. Son manuales, no por ello menos útiles y por supuesto siempre bienvenidos en un país donde la producción editorial jurídica es tan escasa. Todo libro de derecho es muy bienvenido. De modo que estos manuales que hacen una exégesis del Código Orgánico General de Procesos están muy bien y que se sigan publicando. Pero la verdad es que la obra de Álvaro es una obra de sustancia. Es una obra que tangencialmente toca el derecho positivo, pero es sobre todo una obra doctrinaria. Pónganse ustedes a pensar cuán sólida será que constituye un libro de 252 páginas con ser solamente una cuarta parte de la tesis que Álvaro escribió. Entonces, imagínense cómo se condensa en esta obra una sapiencia, una erudición. Esa es otra de las características de Álvaro, es un erudito. En todo en lo que incursiona se vuelve un profundo conocedor. Entonces es una obra profundamente doctrinaria. En ella Álvaro hace gala de utilización de los recursos del investigador, una bibliografía extensísima, citada permanentemente, un recurso a la jurisprudencia de tribunales ecuatorianos, de tribunales españoles, de tribunales de otros países del mundo, de tribunales especializados en temas de derechos humanos también. Y un poco como botón de muestra de cuán erudito es el libro de Álvaro, yo quisiera leerles un parrafito que no son sino 2, 4, 6 líneas. Álvaro comienza su obra haciendo una distinción entre lo que es el proceso y lo que es el procedimiento. Y al final de esa primera parte llega a una conclusión de 6 líneas. Ya con estas definiciones, dice Álvaro Mejía, resulta clara la diferencia entre proceso y procedimiento, donde el proceso es el instituto concebido para el ejercicio de la acción del actor, de la contradicción del demandado y jurisdicción del órgano público, mientras que el procedimiento es la forma en que tal instituto se organiza y opera secuencialmente en la práctica. Esto es su trámite. 6 líneas. Para llegar a estas 6 líneas, que están en la página 47, Álvaro ha escrito previamente y analizado proceso y procedimiento en todas las previas 46 páginas. Es sorprendente que una frase tan corta, tan bien puesta, tan sucinta, sea el resultado de un análisis tan sesudo, tan profundo y tan abultado en la parte previa del libro. Y es que esa es una de las virtudes del buen abogado, su don de síntesis, de lo que nos hablaba Ramiro, la capacidad pedagógica
en este caso del jurista, para transmitir esos conocimientos que de otra manera estarían siempre en el campo de lo arcano, lo incomprensible. Yo tiendo a coincidir con Álvaro en que la oralidad no es más que una opción de comunicación procesal. Estoy completamente de acuerdo con él. Él usa esta preciosa palabra de origen griego, panacea. Él habla de una panacea balsámica y nos dice, panacea quiere decir pan, todo, acos, aquella, remedio. Cuando decimos la panacea estamos hablando de un remedio para todo, una solución para todos los males. Y el Álvaro nos dice, la oralidad no es la panacea de todos los problemas de la administración de justicia, ni aquí, ni en España, ni en la Austria del siglo XIX. Es un simple método de comunicación procesal. Pero es un método de comunicación procesal que ayuda particularmente al cumplimiento de estos principios del procedimiento, que son el de inmediación, el de concentración, el de celeridad, el de preclusión, el de economía y el de publicidad. El estudio es tan meticuloso que va analizando cómo la oralidad incide, para bien o para mal, en cada uno de estos principios, en el cumplimiento de cada uno de estos principios. Y yo estoy de acuerdo con él en que frente a la escritura, que es la otra alternativa de comunicación procesal, sin duda la oralidad contribuye a procesos más acelerados, a procesos donde hay más inmediación entre las partes entre sí y entre las partes con el juez. No estoy seguro en todos los casos en donde él encuentra rasgos positivos de la oralidad en su aplicación a los diferentes principios, que yo vaya a coincidir 100% con él. Pero de una cosa en la que sí estoy de acuerdo, y de ahí, y esto lo digo porque en mi práctica profesional lo he vivido, es que sí deben los jueces tomarse su tiempo antes de dictar sentencia y no necesariamente hacerlo en la propia audiencia en la cual el Código Orgánico General de Procesos establece que deba dictarse dicha sentencia. En el campo, si bien esta obra versa sobre todo en el ámbito civil y contencioso administrativo, donde más daño hace la oralidad de la sentencia es en el campo penal. Yo asistí una vez, no soy penalista, pero asistí una vez a una audiencia penal en donde se me pidió que vigile el trabajo del abogado penalista que estaba defendiendo a una persona, que me pidieron que colabore en esa defensa, pero simplemente con una labor de, digamos, de auditoría de lo que este otro abogado hacía, y que lo estaba haciendo muy bien, por supuesto. En una audiencia de 40 minutos, en segunda instancia de lo penal, en donde además está el Código Orgánico Integral Penal, prohíbe que los jueces de segunda instancia tengan acceso al expediente y por lo tanto deban juzgar exclusivamente sobre lo que los abogados de las partes les han podido dar a conocer en los 40, 60, 120 minutos que llega a durar una audiencia. Un hombre probablemente inocente dio con sus huesos en la penitenciaría de La Tacunga, porque nuestros jueces, lamento decirlo, en todo caso muchos de nuestros jueces, no están preparados todavía para la oralidad y particularmente para dictar sentencia en la propia audiencia de juzgamiento. Y es que la oralidad, y en eso coincido también, como verán, coincido muchísimo con... no me atrevo a ser crítico porque él sabe más de procedimiento que yo, entonces él me va a desbaratar enseguida. Por eso me conviene además coincidir. Pero coincido con él plenamente en el hecho de que la oralidad no es la panacea de nada. La panacea principal, ni siquiera la panacea, pero uno de los factores de una administración de justicia justa,
no es una redundancia, es un énfasis. Una administración de justicia justa es el conocimiento de los jueces. Y no es el conocimiento del derecho, es el cambio de mentalidad, el cambio, y ni siquiera de mentalidad, el cambio de forma de razonar del juez. Nosotros los abogados de la vieja escuela, los que nos criamos con el Código de Procedimiento Civil, estamos más capacitados para entender lo que leemos y darnos a entender mejor por escrito. Y probablemente los actuales jueces sufren también de esa limitación. Ahora, con el tema de la oralidad en el Código Orgánico General de Procesos, necesariamente tenemos que aprender a expresarnos diferente, ser mucho más analíticos, ser mucho más sintéticos, pero sobre todo llevar donde el juez los puntos medulares de nuestra posición. Y el juez, a su vez, tendrá que ser mucho más analítico y tener mayor capacidad de síntesis ¿para qué? Sobre la base de lo que los abogados le hayan podido transmitir, dictar una sentencia y administrar una justicia justa. Álvaro menciona en su libro una cosa que es verdad, que es un riesgo grave de la oralidad, y es que más que el peso de los argumentos pueda terminar determinando el resultado de un juicio, la habilidad retórica de los abogados involucrados. Una última reflexión, más que reflexión, constatación. El libro de Álvaro es también sumamente interesado porque hace justamente este enfoque de derecho comparado. Los abogados tendemos a encerrarnos en nuestro mundo del derecho interno, pues él no. Él compara el Código Orgánico General de Procesos con la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2 capítulos separados, extensísimos también, pero muy bien escritos. Yo creo que este es un libro sobre todo para estudiantes y para jueces. Yo creo que los jueces van a tener mucho que decir al respecto. Es un libro maravillosamente escrito y le voy a contar a Álvaro una primicia. Antes de que el libro sea editado, yo ya lo cité en un escrito que presenté en una instancia administrativa esta mañana. De modo que antes de salir a la luz, este libro ya está haciendo escuela. Así que, mi querido Álvaro, te felicito y te agradezco por tu contribución al estudio del derecho. Vamos terminando, pero les ruego acaso unos 10 minutos más de su atención. Inicio mi intervención agradeciendo profundamente los conceptos que generosamente han expresado Jaime, Enrique, Ramiro e Íñigo. En tales inmerecidas palabras solamente puedo identificar amistad. Muchas gracias nuevamente. Como acostumbro hacer en este tipo de eventos, quisiera contarles algo de la historia de esta publicación. Como ya lo señalaba Enrique, de cara a mis estudios doctorales, yo sabía que tenía pues que analizar. Vean, ya me están apagando la luz. Sabía que quería analizar cómo se debía entender a los recursos, que como muchos de ustedes conocen, los recursos es la materia en la que realizo mi especialización, mi tema específico de investigación. ¿Cómo operaban los recursos en el proceso oral? Porque históricamente los recursos fueron desarrollados para el proceso escrito. Entonces yo tenía que primero analizar a profundidad qué era esto de la oralidad, cómo es que operaba un sistema oral. Elegí la Universidad Complutense de Madrid, elegí primero España porque era una jurisdicción en la que se había aplicado en el año 2000 la reforma. Mis análisis previos fueron realizados entre el año 2010 y 2011 para optar por una universidad pues, que me hubiera ofrecido todas las fortalezas que yo necesitaba para
aprender bien qué era esto de la oralidad. ¿Por qué? Porque sobre la oralidad hablábamos en el Ecuador ya desde 1945. Hablábamos de la Constitución, pero ni un solo autor ecuatoriano había desarrollado una teoría sobre oralidad. En el año 2007 se empezaron los afanes por la reforma que implemente la oralidad para el proceso civil. De hecho, en aquel entonces Projusticia contrató al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, que básicamente es un instituto tributario del área de derecho de esta casa de estudios, para que realice un proyecto de reformas al Código de Procedimiento Civil. Realmente un proyecto espectacular. Pero insisto, seguíamos sin teorizar sobre la oralidad. ¿Por qué elegí España? Porque, como les decía, en el año 2000 ellos implementaron su reforma, por lo tanto ya habían más de 10 años de experiencia. Después en España habían estado escribiendo sobre oralidad desde mediados del siglo XX. Y el modelo procesal que nosotros hemos aplicado, que se ha aplicado en toda América y en Europa, es tributario del modelo implementado por Franz Klein a mediados del siglo XVIII. En la propia obra, yo señalo que oralidad la tenemos desde el inicio de los tiempos, en Asia, en Europa, en África, por supuesto en América. Pero lo que yo hablo es del modelo procesal de juzgamiento por audiencias, que es lo que yo analizo y que está implementado en el COGEP, bien distinto de los juicios y los procesos andinos o ecuatoriano-orientales. Simplemente hago esta disgregación porque, como bien señala Ramiro, en una academia estamos para eso, para realizar un diálogo sobre ideas, un diálogo sobre posturas. Entonces, aclaro que por supuesto que me interesa el modelo europeo porque es el que hemos implementado acá. El modelo de juzgamiento por audiencias, para el proceso ordinario 2 audiencias, para el proceso sumario 1 audiencia. Pues bien, quería aprender oralidad para después aplicarla a los recursos. Como señalaba Enrique, fui a España y les dije, ¿saben qué? Quiero hacer un capítulo entero de mi tesis sobre oralidad. Claro, los profesores españoles me decían, no es necesario. Para establecer el antecedente que a ti te sirva para profundizar en cómo los recursos se implementan en un proceso oral, basta unas 20 páginas. Pero yo les decía, no, en Ecuador no se ha escrito de esto, no se ha escrito al respecto. Permítanme realizar un capítulo sobre esto. Fue cuesta arriba, pero al final terminaron entendiendo. Terminaron entendiendo cuando les expuse el estado del arte de la materia en el Ecuador. Lamentablemente les expuse que el estado del arte de la materia era cero. Nadie había teorizado sobre esto acá. Y dediqué mi primer capítulo de la tesis al respecto. La visión sobre la extensión de la tesis también es muy disímil. Hay quienes piensan que una tesis doctoral debería tener 30 páginas. ¿Acaso solamente haciendo constar las grandes conclusiones? Personalmente no estoy de acuerdo con eso. No es que tengamos que hacer tesis muy voluminosas ni pesadas. Hay que demostrar que el peso está justificado. Y creo que estuvo justificado el peso, el volumen de este trabajo. He realizado un diálogo entre academias. En España hay escuelas de pensamiento procesal. En Ecuador, de pensamiento procesal, digamos que hay muy buenos exponentes, pero todavía no formamos escuela. En España al menos hay unas 2 escuelas de pensamiento procesal que entienden el fenómeno jurídico de maneras disímiles. Y es muy común que cuando una persona se forma en esa escuela, pues niega a la otra. Yo como estudiante foráneo pude llegar a la Complutense y decirles, es muy interesante su teoría, pero la otra escuela, la de Valencia, también tiene cosas requete interesantes. Y al menos en mi tesis yo les junto a las 2 escuelas. La de Valencia, por ejemplo, sostiene que la oralidad es un principio, la de la Complutense no. La Complutense sostiene que inmediación, concentración, seriedad son meras reglas, pero la de Valencia sí acepta que son principios, y yo en eso me adhiero a la de Valencia. Evidentemente el fenómeno jurídico que yo analizo es procesal, y no solo procesal general, sino procesal civil. Y ahí también hago un poco la aclaración a lo señalado por Ramiro, quien me comentaba que mucho podría aprender desde la visión de los derechos humanos, del derecho penal, haciendo un análisis de caso en estas materias, pero no, porque mi análisis no está anclado ni a los derechos humanos ni a la materia penal, sino específicamente al derecho civil,
y además informado por el principio dispositivo y además informado por un criterio liberal. Entonces, sí hay diferencias, bastante diferencias al respecto, porque estamos hablando de derechos privados renunciables. Entonces, evidentemente, temas de protección de derechos, de fuente constitucional o derechos fundamentales tienen que tener una dinámica enteramente diferente que la materia civil dispositiva, que es lo que consta en la Constitución, que también es un error, porque no solamente existe la necesidad de que haya un principio dispositivo, sino también el cuasi oficioso y el oficioso. El oficioso está ciertamente también aceptado en la Constitución. Entonces, había que hacer este análisis y logré, al ser un estudiante foráneo, realizar este diálogo entre academias. Y fue muy interesante porque en la lectura de tesis yo le pedí a mi tutor que hayan representantes de las dos escuelas. Este loco se afanó y consiguió que el primer representante, el máximo representante de la escuela de la Complutense sea el presidente del tribunal y el segundo representante de la escuela de Valencia sea el primer vocal. Entonces, esto fue realmente un evento bastante interesante. Para mí, un evento que marcó mi vida, pero también bastante cuesta arriba y además sin hablar la Z. Entrego al foro en específico para la materia civil un producto para la reflexión. Implementado el COGEP piensa que el objetivo es hablar. No inmediación, no concentración, no celeridad, sino hablar. Por eso es que hay muchas reglas respecto a que los juicios sean hablados. Pero no qué pasa cuando se rompen los principios de inmediación, los de concentración, los de celeridad, que realmente son los principios que deberían incentivar a esta reforma. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que un juez que dirigió el juicio, o escuchó a las partes, que vio los testigos, que vio las pruebas, muere antes de dictar sentencia? El COGEP no nos da una solución, porque está pensado simplemente en el hablar. La ley de enjuiciamiento civil española sí realiza una reforma hacia los principios del procedimiento, sí te dan una solución. Te dice, si es que el juez, que fue el protagonista del debate procesal, muere antes de dictar sentencia, pues el debate procesal tiene que repetirse, porque la inmediación solamente se la gana aquí, cuando estamos compartiendo, viviendo, no con la lectura de un texto y mucho menos con la visualización parcial de un vídeo. Además, en el Ecuador ni siquiera se han implementado las grabaciones en video de las audiencias, sino solamente en audio. Bajo esas circunstancias, ciertamente, pretendo con mi libro repensar la reforma, dirigirla hacia donde debería ser, al menos a mi criterio, y al de una serie de doctrinarios en los cuales yo me apoyo, para buscar la ya ansiada, hace pocos meses, puesta en vigencia el COGEP, pero ya ansiada reforma de ese cuerpo normativo. No les hago más adelantos, o como dicen ahora, spoilers, utilizando estos anglicismos, para que ustedes mismos pues adquieran la obra o la consulten en las bibliotecas. Inicié mi intervención agradeciendo y quiero terminar mi intervención también agradeciendo. Primero, agradezco a Dios, evidentemente. Por eso yo personalmente siento que estoy acá. Luego agradezco a mi madre, la segunda responsable de que yo esté acá, la mujer que con su ejemplo me ha formado, que es realmente el pilar en el que descanso mi vida. Gracias. Agradezco a la distancia a mi padre, a quien también debo lo que soy y que de seguro está contento en este momento. Agradezco a mi familia, y aquí cito al señor que está aquí pintado a mi derecha, quien señalaba que en los grados, antes que sí, que a la familia hay que agradecerle porque son los que sufren los abandonos cuando los norios como yo nos dedicamos a hacer estas cosas. Entonces, gracias hermanos, sobrinas, primas, tíos y tías. Existen muchos amigos a los cuales agradecer.
En mi proceso doctoral fui bendecido con grandes personas que intervinieron, que jugaron un papel importante para la consecución de este logro. De seguro olvidaré algunos, me disculpo de antemano, pero si en esta ocasión mi cabeza falla, les prometo que mi corazón jamás fallará en cuanto a gratitud a ellos. Entre quienes quiero citar en los agradecimientos de esta noche están nombres como Eddie de la Guerra, Vanessa Aguirre, Enrique Ayala, César Montaño, Ana María Canelos, Efrén Guerrero, Andrés Fernández Salvador, Susana Játiva, Katia Yepes, Javier Palacios, Marién Aguilera, Fernando Gascón, María Luisa Villamarín, por supuesto mi tutor Enrique Balínez García, obviamente señor rector Jaime Breil, querido Ramiro, querido Íñigo. Hay personas cuyo nombre intencionalmente no mencionaré, pero que deseo tenerlas presente este momento, al menos en mi mente. Un especial agradecimiento a Paola Plica, así como al personal del rectorado, a Miriam, a Sandrita, a Soñita, a nuestros queridos amigos del Departamento de Relaciones Públicas de esta universidad y a todos los compañeros de la Andina que han colaborado para definitivamente el éxito de este evento. Y muchas gracias, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Este es un acto de amigos. Su presencia aquí yo la valoro así. Entonces, yo les agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta noche tan especial para mí. Damas y caballeros, muchas gracias.